Seguimos de entrevista del programa y hoy vamos a conversar ahora en esta parte con el parlamentario andino Alan Farley Reynoso. Él ha venido a compartir con nosotros un trabajo que tiene que ver con la política nacional de competitividad y productividad, un balance crítico. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches y a toda su audiencia. Bienvenido al programa y cuéntenos de qué se trata este trabajo. Este es un ejemplar ¿es un libro, una revista? Sí, una revista, un boletín. Pero digamos que más allá de la forma, lo importante es el fondo, y habla sobre un tema importante que es la política nacional de competitividad y productividad. Efectivamente, el gobierno el 31 de diciembre pasado sacó un decreto donde aprobaba la política de competitividad y productividad, y el ministro de Economía nos ha dicho que a fin de mes va a tener 70 medidas listas, que es el plan para ejecutar esas políticas. Yo ahora estuve en la universidad y les pregunté a los estudiantes de la Facultad de Economía cuántos conocían de esas políticas. Y nadie. Creo que había una persona que se desanimó después de levantar la mano. Entonces, siendo un tema tan relevante para el desarrollo, nos parece que se requiere un debate amplio a nivel nacional y también en las regiones, ¿no? Pues, todos estamos de acuerdo en mejorar la competitividad y la productividad. La pregunta es si los instrumentos que se están planteando son los mejores para llevar a alcanzar esos objetivos, ¿no? Claro, la pregunta es cómo se va a lograr hacer del Perú un país más competitivo, más productivo, ¿no? Y como usted lo dice, involucrando pues a todos los sectores. Muchas veces las decisiones se toman a nivel político y no tienen después el efecto que se espera. Así es. Hay 9 objetivos de política que tienen que ver con innovación, ciencia y tecnología, capital humano, infraestructura, un ambiente para los negocios, para la promoción, y el tema 5, que es uno de los más polémicos, es el laboral, y lo que insiste es en buscar desarrollar las ventajas comparativas, y nosotros tenemos ventajas comparativas en producción primaria, ¿no? En minerales, ahora agroindustria. Entonces, una cosa es exportar productos sin valor agregado y otra cosa es explotar recursos naturales, pero dándole valor agregado, incorporando conocimiento, como han hecho países como Canadá, Nueva Zelanda. O sea, no es malo exportar o desarrollar recursos naturales. Lo limitado es que se quede solamente en materias primas, sin elaboración, sin entrar a la manufactura y a los servicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, allí hay una preocupación. Hay 2 o 3 temas principales. El primero, que estamos hablando del modelo en sí, entonces hay que diversificar la economía, no solamente como un motor de crecimiento. Diversificar la producción. La producción, ¿no? Otros motores, acuícola, forestal, turismo, biocomercio, ¿no? Y sobre todo la pequeña y la mediana empresa en cadenas productivas, pero eso no está planteado de esa forma. Hay sectores olvidados, como la agricultura familiar, no se menciona para nada, y lo que preocupa principalmente es, primero, que para la infraestructura se dice vamos a hacer APPs y obras por impuestos. No está mal la modalidad en sí misma, es positiva, se ha utilizado en otros países, pero sin regulación estamos llegando a los extremos de corrupción que conocemos. Entonces, nos parece que es un error no hacer cambios previos para poder trabajar infraestructura de esa manera. El capítulo laboral insiste en recortar algunos derechos laborales, el tema de la reposición, cuando hay un despido arbitrario quieren eliminarla, y buscan, de alguna manera piensan que reduciendo costos laborales vamos a ser más competitivos.
Y eso en el mundo no funciona así. Los más competitivos son los que incorporan mayor conocimiento, mayor capital humano, ¿no? Entonces, ya esa es una doctrina muy antigua y que además no funciona. Más bien hay que capacitar a la fuerza de trabajo, potenciar su productividad, su desarrollo, ¿no? Así es. Bueno, son varios aspectos, ¿no? En realidad lo que se tiene que trabajar cuando se habla de competitividad y productividad. Usted nos ha mencionado algo importante que tiene que ver con lo que está haciendo este gobierno para lograr un país competitivo. Sobre todo porque se le escucha siempre al presidente de la República hablar del 2021, hablar del bicentenario, ¿no? Hablar del bicentenario. Digamos que hay una fijación con el tema del bicentenario. ¿Cómo llegamos al bicentenario? ¿Qué se está haciendo para poder lograr este objetivo de ser un país competitivo, de lograr esta diversificación productiva? Yo creo que el presidente está preocupado más en la reforma política y en la reforma judicial que en estos temas. Entonces el debate lo ha centrado en eso, ha pechado al Congreso, están en todos estos líos de discusiones, pero lo que debería estar en un amplio debate nacional son estas políticas. Y mientras discute las reformas, no está gobernando, no está ejecutando, no está implementando. Entonces nos parece que hacer más de lo mismo beneficia a un segmento limitado de la población, cuando tendríamos que diversificar productivamente la economía, tendríamos que fomentar a la pequeña y la mediana empresa, a la agricultura familiar que acompaña el boom agroindustrial, y para eso se necesitan recursos. Este plan del gobierno no menciona la necesidad de aumentar los recursos en innovación, ciencia y tecnología. No, pero lamentablemente se pierden muchos recursos en corrupción, ¿no? Exactamente. En muchos recursos en corrupción. Y bueno, de alguna manera, digamos, temas como la reforma judicial, la reforma política, tienen que ver con los problemas de corrupción en el país. En todo caso, no tendría que perderse de vista. Así es, trabajar simultáneamente lo otro. Y como usted señala, el tema de los recursos que se pierden con la corrupción y los que se pierden con la elusión y la evasión tributaria. Hay unas deudas tributarias de empresas grandazas, de transnacionales, que no se cobran, pero al bodeguero de la esquina, al que está vendiendo por ahí sus cositas y sobreviviendo, ahí sí lo persigue, le ponen multas y todo esto, ¿no? Entonces se requiere pasar de un 14% del Producto Bruto Interno a un 20%, que es el promedio de América Latina de la presión tributaria como porcentaje, ¿no?, del PBI. Y eso implicaría, pues, cada punto del PIB más o menos son 2.000 millones de dólares. Entonces tendríamos 12.000 millones de dólares que sí podríamos aumentar para ciencia y tecnología, para educación, para salud, para infraestructura, y no vestir un santo desvistiendo otro, ¿no? Que es lo que están planteando. O sea, ¿cómo van a, si no aumentan la presión tributaria y los ingresos, no van a poder ejecutar infraestructura y todos los otros? Aun cuando el tema es un tema bastante sensible, porque puede ser un arma de doble filo, ¿no? El aumentar la presión, aumentar el cobro de impuestos puede generar mayor informalidad también. Hay que encontrar el camino adecuado. Sí, pero ni siquiera tendríamos que cambiar la tasa tributaria. Sería cobrar lo que esté establecido, que se cumpla la ley, y también evitar las concentraciones y los abusos de dominio que hay en el sector farmacéutico, el sector alimenticio y otros, ¿no? Una mayor regulación del Estado. Pero cuando alguien habla de mayor regulación del Estado, una empresa, línea de bandera, le han caído con todo, de la CONFIEP. El presidente desautorizó al ministro, cuando yo creo que el ministro hizo un punto válido para la discusión. No volver al pasado, el proteccionismo ya fracasó, pero el liberalismo extremo también ha mostrado sus limitaciones y ha fracasado. Entonces tenemos que buscar un punto intermedio en una economía abierta, competitiva, pero donde hay una regulación adecuada y donde la población pueda participar en estrategias más inclusivas. Así es, y donde la población pueda ver además el resultado de la generación. No ve resultados, está abandonada. Efectivamente. Las colas en los hospitales no tienen, el hospital Goyeneche tiene que hacer una apoyada para comprar equipo. Eso no puede ser posible. O sea, el Estado tiene que invertir los recursos en el bienestar de la población. Entonces no me digan que no hay recursos, pero sí hay para otros fines, porque no tomo la decisión política de enfrentar a los grandazos.
bienvenida a la inversión privada, a la extranjera, pero que cumplan las leyes del país. En otros países cumplen las leyes. Tenemos que hacer cumplir en el Perú. Efectivamente, en realidad son muchas cosas las que se tiene que hacer, ¿no? Y está por un lado el tema este que usted menciona de que las empresas que quieren invertir en el país pues lo hagan respetando y cumpliendo las normas. Sin embargo, también tenemos que trabajar con los nuestros. Hay muchas autoridades que incurren en actos de corrupción, grandes proyectos sobrevalorados, ¿no? Utilizando algunas argucias como estas adendas, por ejemplo. Y bueno, Arequipa está viviendo eso en este momento, ¿no? Proyectos que suben y suben y suben de precio. Así es que digamos que el trabajo del Estado está por muchos flancos. Tiene que trabajar en muchas cosas para poder lograr un país más competitivo. Como usted dice, sobre todo lo nuestro, o sea, el Estado y la inversión privada. La inversión privada nacional es el 80% de la inversión total. No podemos hacer todas las políticas en función solo de la inversión extranjera. Tenemos que apoyar a la pequeña y mediana empresa, a las regiones en el Perú, y es casi el único país que yo conozca que en la Constitución dice trato nacional, igual al extranjero que al nacional. En todos los países el Estado, el gobierno da políticas para desarrollar la industria nacional, sus pymes, preferentemente, porque es tu país, es tu empleo el que hay que impulsar. Entonces, ojalá que a nivel también regional tenemos que diseñar planes de competitividad y productividad, y este centralismo que agobia y que impide muchas veces que las regiones y las macroregiones que deberían constituir un desarrollo sostenible. Muy bien, y lo dice usted como parlamentario andino que está ahí conociendo el trabajo, las realidades de otros países, ¿no? De la misma zona donde estamos ubicados nosotros. Todos tienen ordenamiento territorial. Nosotros no tenemos una ley de ordenamiento territorial. Así que por ahí tenemos que avanzar. Muchas cosas, ¿no? Hay que aprender de otros países. Muchas gracias. Muchas gracias a usted.